Hola, ¿cómo están? Voy a presentarles la historia de la Virgen del Cobre de Cuba, considerada reina de las aguas dulces del mundo, los arroyos, manantiales y ríos, personificando el amor y la fertilidad. A ella se acude en busca de ayuda en asuntos monetarios y más. Espero les guste este video. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, o la Virgen de la Caridad del Cobre, Caridad del Cobre, o simplemente Cachita, es una de las advocaciones de la Virgen María. La Virgen, patrona de Cuba, celebra su día cada 8 de septiembre. La imagen que está en Cuba siendo venerada mide cerca de 16 pulgadas de alto. La cabeza está elaborada con arcilla, cocida, cubierta con una capa pulida del polvo blanco fino. Sus pies descansan sobre una luna brillante, mientras que los ángeles esparcen sus alas doradas sobre una nube de plata. El niño Jesús levanta su mano derecha como en una bendición, y en su mano izquierda sostiene un globo de oro. Es la patrona de Cuba. Este solemne nombramiento fue proclamado por el Papa Benedicto XV en el año 1916. La imagen fue coronada canónicamente por el Papa Pío XI el 30 de diciembre de 1936. Posteriormente, en un viaje realizado por Juan Pablo II a Cuba en 1998, coronó con gran dignidad a la Virgen como patrona de Cuba. La imagen mariana se venera en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba. Benedicto XVI le otorga el 26 de marzo de 2012 la Rosa de Oro de la Cristiandad con motivo del 40º aniversario de la aparición de la imagen. El Papa Francisco, en su visita a Cuba en septiembre de 2015 y con motivo de la conmemoración de los 100 años de la consagración de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre, o Cachita, la conocen los cubanos, por parte del Papa Benedicto XV, decretó el Año Santo Excepcional de la Misericordia. Según recuentos de la época, su imagen apareció en 1612 o principios de 1613 de abril en la bahía de Nipe, la mayor de Cuba, situada en la costa norte de la región oriental de la isla. Fue avistada por 3 esclavos, un muchacho negro de 10 años, Juan Moreno, y 2 hermanos de pura sangre india, Juan Rodrigo de Hoyos, que trabajaban como esclavos en las minas de cobre de la región. El trío ha quedado bautizado en la imaginería cubana como los 3 Juanes. En un relato que se conserva en el Archivo de Indias de Sevilla, hecho bajo juramento eclesiástico, 75 años después del suceso, el esclavo negro Juan Moreno contó cómo ocurrieron los hechos. Los jóvenes que habían ido en busca de sal divisaron la imagen de la Virgen con el niño Jesús en brazos, que se acercaba flotando en una tabla donde podía leerse la frase: "Yo soy la Virgen de la Caridad". Hoy es objeto de veneración por los cubanos.
El santuario inicial se construyó de manera improvisada, empleando hojas de guano y tablas. Tras múltiples sucesos misteriosos ocurridos en torno a la Virgen, esta fue llevada al que sería su santuario definitivo. A poca distancia de ahí, en la cima de una loma cercana a las minas de cobre. Según documentos antiguos que se encuentran en el Archivo General de las Indias, a llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad a las serranías de la Sierra del Cobre en Cuba se produjo cuando un ilescano Francisco Sánchez de Moya, capitán de artillería, recibió el 3 de mayo de 1597 un mandato del rey Felipe II para que se fuera a las minas de la Sierra del Cobre a defender aquellas costas de los ataques de piratas ingleses. Por orden del rey se erigió una pequeña iglesia, lugar donde soldados y mineros pudieran acudir a encomendarse y hacer sus oraciones a la venerada imagen de la Virgen de la Caridad. Antes de su partida hacia el Nuevo Mundo, este capitán mandó a tallar en Toledo una réplica de la Virgen de la Caridad, que fue a la que llevó por mar hasta la isla. La historia se mezcla con la leyenda, cuando 75 años después de la aparición, el único testigo sobreviviente del milagro, ya en plena senilidad, hizo una declaración jurada, donde involucra en el relato de la milagrosa aparición al propio capitán Francisco Sánchez de Moya, que había llevado la imagen a la isla. En 1915, los veteranos de la Guerra de Independencia escribieron al Papa Benedicto XV pidiendo que proclamara patrona de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre. El 10 de mayo de 1916, el Papa Benedicto XV declaró a la Virgen patrona de Cuba. El Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen. Es en la mañana del 20 de diciembre de 1936, cuando se realizó una coronación por el entonces obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Valentín. La Basílica Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre es uno de los sitios religiosos más venerados por el pueblo cubano. Llegados en diferentes territorios de la nación, los fieles buscan en la patrona de Cuba el consuelo espiritual, la solución de sus anhelos y problemas que afectan al ser. La basílica está situada en El Cobre, municipio de la oriental provincia de Santiago de Cuba, en el promontorio de Santiago del Prado. Posee 3 naves, con una fachada principal simétrica. Su estructura central concluye en una cúpula. Las naves laterales están rematadas por torres donde se enseñorean campanarios en un nivel más bajo. Su primer santuario en 1906 se desplomó, producto de las explosiones y excavaciones de las minas. El actual santuario del Cobre, que ofrece misa cada mañana, se inauguró el 8 de septiembre de 1927 y tiene un altar de plata maciza y otros objetos ornamentales de gran valor. Debajo del camarín de la Virgen se encuentra la denominada Capilla de Milagros, un pequeño recinto donde los creyentes depositan disímiles de ofrendas, joyas de oro y piedras preciosas, muletas, entre otras riquezas de valor. El Santuario del Cobre se proclama como basílica el 22 de diciembre de 1977 por Pablo VI. Mira, madre, te consagra dignamente como algo muy
y te adoro en el santuario que levantaste en Oriente. Ahí me voy para las montañas porque... Unas 500 personas acuden al lugar cada día. Los peregrinos se llevan consigo diminutas piedras de la mina, donde brillan las partículas de cobre y las conservan en sus casas en vasos de agua, bolsillos o bolsos, como protección contra los males, o quizás como buena luz para el futuro personal y familiar. El Papa Pablo VI envió el 30 de diciembre de 1977 como delegado suyo al cardenal Bernardín Cantín, portador de la bula papal, por la que se proclamó Basílica Menor, al hasta entonces Santuario Nacional. Se sabe que la Virgen de la Caridad ha salido de su santuario solo en 5 ocasiones. En 1936, cuando fue coronada por el arzobispo de Santiago de Cuba. En 1952, en el cincuentenario de la República. En 1959, asiste al Congreso Nacional Católico de La Habana. En 1998 es coronada por el Papa Juan Pablo II en la Plaza Antonio Maceso. En 2011, peregrinación por toda la isla con motivo de la conmemoración de 400 aniversario de su aparición. La fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre y la celebración de Osun, Orisa o Santa de la religión Yoruba se celebran en Cuba el 8 de septiembre bajo un mismo festejo. Esto se puede entender como transculturación y sincretismo religioso entre la religión católica y la yoruba que sucedió en la población cubana. Osun es una de las deidades de la religión yoruba. En la santería sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, reina de las aguas dulces del mundo, los arroyos, manantiales y ríos, personificando el amor y la fertilidad. A ella se acude en busca de ayuda en asuntos monetarios y más. La santería o culto lucumí es el culto propio de los afrocubanos, cuyos antepasados fueron esclavizados durante la época colonial. Forma parte del grupo de religiones afroamericanas. Sus creencias derivan directamente de la cultura y la religión yoruba, que en Cuba se juntaron con el cristianismo católico, implantando por la monarquía hispánica. La santería comenzó a ser practicada por los antiguos esclavos negros y sus descendientes en la mitad occidental de la isla de Cuba, La Habana, que se extendió a la mitad oriental y luego por las demás colonias a las que llegaban los yoruba en el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela o Panamá. En la Cuba colonial, sus rituales se debían practicar en la clandestinidad, que era marginalizada y perseguida. La Revolución Cubana provocó la emigración de santeros a España, los Estados Unidos, Italia, entre otros. El comunismo trajo consigo la secularización, de manera que desde la mitad del siglo XX su consideración social ha cambiado favorablemente y ahora muchos santeros de todo el mundo peregrinan a la isla de Cuba. Actualmente las religiones principales en Cuba son la religión católica y la yoruba, sin que tengan que ser excluyentes, al menos por parte de los practicantes de la religión africana.
considerado para los yorubas el día de Osun, pero para los santeros que se llevan por el sincretismo cubano, lo representa el 8 de septiembre. Ambas fechas son tomadas por igual para realizar las celebraciones del Día de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Lo interesante en todo esto es que desde el 8 al 12 de septiembre, 5 días, se celebra en toda Cuba la devoción de ambas deidades. Espero les haya gustado este video.